Bueno, benvidos. Grazas por estar neste primeiro panel, a primeira conversa que imos a ter sobre un dos temas que caracterizan Internalities, é un tema que para nós é particularmente importante, que é a relación entre enerxía, produción de enerxía e territorio. Como adiantábamos na presentación anterior, unha das salas de Internalities céntrase en particular na xeneración de enerxías renovables no contexto do río Eume, ao longo da bacía do río Eume. É un proxecto que realizaron un estudio de arquitectura de aquí, Aurora Armental e Stefano Ciurlo, están aquí en Santiago de Compostela. Aurora Armental vai estar con nós, explicándonos en que consistiu este proxecto brevemente. E logo, teremos unha conversa variada, unha conversa con distintos tipos de representantes. Por unha parte está connosco Jesús Montouto, que é o director de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Temos con nos a Manuel Rodríguez, de Fundación Ría, por moitos motivos, entre outros porque están a facer un traballo tamén no mesmo contexto no que estivo a Bienal. Juan Requejo, que é un dos grandes expertos en España na planificación de enerxías renovables, é director dunha empresa que se chama Clave, xustamente centrada nestes procesos de planeamento. E, por último, Xavier Simón, que é o director do Observatorio Eólico de Galicia e tamén director de transferencia do CISPAC. Xente que ten distintas perspectivas, coñecementos sobre o sector de enerxía, que veñen desde o seu coñecemento técnico, ao seu coñecemento económico, as súas implicacións paisaxísticas, ao que implica a nivel de ordenación do territorio. Así que esperamos ter un debate fructífero, unha conversa fructífera sobre o tema. Como avanzamos, este é un proxecto de Internalities que, en particular, terá seguimento, seguiremos traballando sobre esta cuestión e, polo tanto, xustamente a conversa é para nós tamén unha maneira de empezar a recabar información sobre elementos importantes que debemos de ter en conta nesa continuidade. E nada, sin máis que decir, Aurora, adiante. Vale. Ben, moitas gracias a Roi e a Manuel por a invitación a participar en Internalities e por tamén invitarnos a abrir esta conversa sobre transición e territorio. Nos hoxe só queríamos dar unhas claves para entender mellor o traballo que se vai a ver na sala, que é un traballo que realizamos en conxunto con o meu compañero Stefano Ciurlo e con Luis Díaz Díaz, que titulamos de quemar a recolectar. Unha vista da sala en Venecia. Nos comenzamos a traballar un pouco con este plano que lle chamamos o plano Entre nós da Galicia 2000 ríos, que nos permitía falar desta paisaxe densa que temos en Galicia, organizada a través de cursos de auga, pero no que xa vemos que a transición enerxética estáse a producir e a produción enerxética modifica esta paisaxe. E aquí neste plano xa se ven os encoros que están presentes na maioría dos ríos do territorio e os eólicos que tamén están xa repartidos por prácticamente todo o territorio. Tamén quixemos xa dende o principio marcar aquí as redes, a Red Natura, e os espazos protegidos pola súa biodiversidade. Que decíamos que este proceso ten un impacto sobre unha naturaleza que xa é frágil e que perde biodiversidade e a súa capacidade de sustentarse a sí mesma. Estes son uns gráficos que utilizamos ao principio para entender un pouco cal era a situación e que mostran como en Galicia, con datos dos 2024, estás a producir un 84% de enerxía eléctrica renovable. Co cual, como dicíamos, esa transición, ese cambio de modelo xa está moi presente na nosa sociedade. Vemos tamén que esta produción prodúcese a partir da enerxía hidráulica e de eólica, casi metá e mitá, depende un pouco do ano,
dos datos do ano que estamos a analizar e que, sin embargo, a do Sol non apenas ten importancia. Tamén esta tabla nos serviu para entender un pouco, bueno, pues que Galicia, isto con datos do 23, Galicia produce ou cumple os obxectivos que ten marcados España, de acordo coa Comisión Europea, ¿no? de produción de enerxía renovable, de porcentaxe de produción de enerxía renovable, que Galicia produce máis enerxía eléctrica da que consume, que, sen embargo, o que non estamos cumplindo tamén é a porcentaxe de territorio Red Natura que estamos a protexer, no? Con un 12% que é moi baixo do obxectivo do 30 para 2030 é moi baixo comparado con outras rexións de España. E tamén, bueno, como todos sabemos, cando nos pediron falar deste tema, sabíamos que é un tema controvertido, que se mira dende moitos puntos de acercamento e que, sen dúbida, xera controversia entre a cidadanía que está preocupada, mostra preocupación por como se está a despregar masivamente esta enerxía eólica, sobre todo a eólica, sobre o territorio. Bueno, nos, como alternativa a esta transición masiva, preguntábamos se non era posible concebir a captación e a distribución de enerxía como un proxecto de paisaxe a escala territorial, buscando un equilibrio entre a produción enerxética, os ecosistemas naturais e a igualdade social. Este é un plano no que pretendíamos ensinar a cunca do río Eume. Estendímola, bueno, igual despois entendemos mellor tamén a ría de Ferrol, non só a de Ares e Betanzos, porque, bueno, hai unha estreita relación entre Ferrol e o río Eume. Pero aquí podemos ver como, por un lado, hai unha importante produción eléctrica con 24 parques eólicos, 4 centros de produción hidráulica, ¿no? En 2 pantanos moi importantes, pero outros 2 máis pequenos. A rede de distribución que heredamos de explotación térmica de Endesa e, por outra banda, zonas de moita riqueza en canto a biodiversidade, como son a Serra do Xistral, coas súas turbeiras e as fragas do Eume. Nos tiñamos todos estes datos e aínda así nos costaba un pouco explicar a xente de fora, e tiñamos esta preocupación de, cando fóramos a Venecia, de explicar un pouco, non só con datos, sino de explicar o valor que ten esta paisaxe, igual emocional, para os galegos e, bueno, especialmente a xente do Eume. E nos, para isto, basámonos en dúas liñas, ¿no? Por un lado, para estructurar como presentar este paisaxe ali na sala. Por un lado, basámonos no mito do río Eume, porque pensamos que a maneira que ten a xente desta zona de explicar a súa paisaxe dende os celtas, non? Que é un mito de orixen celta. E nestes mitos, como noutros moitos mitos que temos en Galicia, dáselle personalidade a elementos da natureza. E, por exemplo, neste caso, a fonte do Eume se presenta como unha personalidade moi cambiante, non? Que é unha fonte que no seu camiño hacia o mar, nunha carreira coas súas irmás, comeza tranquila, parase incluso a dormir e descansar na planicie do Eume, ao redor das pontes, para despois, cando descubre que as súas irmás a enganaron e a traicionaron, levantarse con forza
Non sei se vou lembrar exactamente as palabras do mito, pero di como que le desperta como unha tola e pasa rompendo montes e penedos coa súa forza e por eso brúa tanto e mete medo. E de aí un pouco de esta sensación de enerxías que notábamos sobre todo na parte baixa do Eume, veo unha idea de transmitir esta paisaxe como unha paisaxe algo como suave por un lado, pero tamén oscura, ¿no? Que representamos igual na maqueta e nas fotos da sala, non se ve un pouco este fío así conductor. E por outro lado, de a toponimia, de os restos arqueolóxicos da historia deste lugar, un pouco basados no realismo máxico de Cunqueiro, quisimos explicar que para os habitantes destas zonas, e seguramente de toda Galicia, nestas paisaxes hai tesouros, hai certas maxas que normalmente asociamos aos altos, aos sitios onde se atopan as mámoas, pero tamén aos cursos de auga e o seu nacemento. Pareceunos importante transmitir esta idea co uso de ouro que ven destes tesouros que a veces se atopan por casualidade cando se escarba debaixo da terra, de marcar todo o que era auga en tonos dourados. Por outra parte, o que era a produción enerxética e a súa distribución en tonos metalizados. Bueno, o proxecto que levamos ali tiña dúas partes, unha máis ben de planificación ou territorial, na que, bueno, era un principio e como di Roy, agora vamos a seguir a traballar en este proxecto e expoñemos que avanzaremos, pero, bueno, a idea era un pouco ver se era posible traballar o territorio pensando en que puderan convivir, por un lado, a produción enerxética a diferentes escalas e, por outro lado, se pudera coser consolidar a rede Natura. E, bueno, aquí mostramos un pouco en beige o dourado os espazos rede Natura actuais e un pouco en un cor máis rosa esta ampliación á rede Natura que permitiría conectar o Xistral, bueno, a zona protegida do Xistral, que casi ven a tocar o núcleo das Pontes, coas fragas do Eume, tanto polo río, seguindo o curso de auga, como a través da Serra do Forgoselo. Quixemos tamén pensar se se podería, bueno, traballar a diferentes escalas a produción enerxética e presentamos estes collaxes en Venecia que eran como unas ensoñacións que non se poden tomar de xeito literal de como podería ser outro xeito de producir esta enerxía a diferentes escalas, pero sempre utilizando os recursos locais e os tecidos socioeconómicos existentes, dende, por exemplo, pensando nesta eólica mariña flotante que se está a producir nos asteleiros de Navantia en Ferrol, a unha escala igual máis local ou municipal de utilizar esta idea de bateas flotantes. Pensábamos que todos estes sistemas tiñan que estar de algún xeito ligados á cultura e ao territorio local e, bueno, dai a idea de facer estas bateas solares construídas con madeira local, como se construen as bateas, que nos permitía, bueno, aumentar a potencia instalada de enerxía solar rapidamente e despois se pudera desmontar a súa vez tamén dun xeito doado, pensando un pouco en que estas instalacións sempre van ter que ser desmontadas,
Tiñamos tamén a idea igual de facer un eólico, ya chamábamos de un eólico da aldea, pero que nos gustaba un pouco era pensar en como os antigos muiños de vento e os muiños hidráulicos formaban parte destes lugares, destes conxuntos, e eran algo que era como parte da economía, do medio de vida local, e producíase, mantíase e repartíase un pouco o beneficio da forza da auga vendo vento entre esa comunidade. Por último, presentamos este muiño eléctrico, creo que o chamamos, que viña a representar tamén se non se poderían, ou a facernos pensar se non poderíamos aproveitar parte dos muiños ou das infraestructuras que para xerar enerxía construímos no pasado, aproveitando, entendendo que a produción enerxética e os paisaxes teñen que ser plurifuncionais e que isto era un xeito como de recuperar o patrimonio, de mellorar os entornos dos centros de produción eléctrica e de algún xeito devolver a produción eléctrica á vida cotidiá dos sitios onde se produce. E, bueno, un pouco así para dar unhas claves das diferentes pezas que temos na sala. Bueno, pois esta foi efectivamente un repaso, non, da instalación que temos na Bienal. Gustaríanos, como ben decíamos, é un proxecto que ten vontade de continuar, que toca de perto, non, o contexto galego e toca, bueno, pois unha problemática que todos sabemos, non, que ten, bueno, pois está presente, non, na nosa sociedade. Para nós é moi importante, non, o papel que xoga Galicia como un espacio de produción enerxética renovable, non? Hai aí claramente unha forza, hai un potencial en algo que, pois, a fin de contas, é socialmente e planetariamente necesario, non? E que, polo tanto, pois, pensamos, non? E vemos que é interesantísimo, non? Pensar como podemos profundizar nelo, como podemos leválo a cabo, de que maneira se pode facer mellor, non? Vemos, non, que hai este, pois, un pouco conflito social, conflito a veces coa paisaxe, e nos preguntamos, non, de que maneira se pode facer unha mellor conciliación, non? Queríamos comenzar contigo, ¿no, Jesús, a plantear esta conversa, ¿no? Precisamente como unha persoa que ten responsabilidades neste ámbito dentro da Xunta de Galicia, que bueno, pois un goberno que ven de aprobar, ¿no? Unha modificación legal na cal se considera a produción enerxética de interese público, non? Unha categoría que permite, non, en certo modo, pois, facilitar os trámites administrativos para levar a cabo a implantación de enerxías renovables, non? Esa consideración de ben público, non, pois xustamente faino sobre, digamos, o espacio da paisaxe, non? Aí hai unha dialéctica, unha tensión, non, que a nos parece moi importante empezar a considerar, e queríamos saber, pois, como, bueno, en primeiro lugar, como ves ti, non, cales son eses motivos, non, que levan a esa modificación legal e en que maneira, pois, pensas que pode dar pé a un novo proceso, non, de implantación enerxética en Galicia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es una pregunta que tiene su miga, efectivamente, ¿no? Pero la razón fundamental de ese cambio es que el mundo del año 2008, que es el año en el que se aprueba la Ley de Protección del Paisaje en Galicia, al mundo del año 2026 cambió mucho, aunque nos parezca que no, ¿no? Por un lado, seguimos teniendo una dependencia en el suministro de combustibles fósiles de terceros países y en un panorama geopolítico que casi es mejor no comentar, porque si no lo podríamos echar aquí la tarde, ¿no? Cómo se están moviendo las alianzas, aquellos que eran aliados no lo son en este momento. Y después, por otra parte, también porque hay un objetivo de neutralidad climática que está más presente que nunca, ¿no? Yo soy un soldado dentro de la administración, que es lo que somos los departamentos territoriales, más cerca de la ciudadanía, y estamos en el trámite y recibimos ahí. Yo, en este mes de enero, recibí 26 alertas por causas meteorológicas del 112.
No vamos a entrar a profundizar porque se producen esos cambios. El caso es que existen y cada vez son más extremos y nos condicionan más. Y por lo menos tenemos que garantizar que no es por nuestra culpa, ¿no? Entonces es un objetivo prioritario. Es cierto también que vía la modificación, vía la ley de medidas de acompañamiento que acompañan de medidas administrativas que acompañan a los presupuestos de la comunidad autónoma todos los años, pues se hizo una modificación importante y se crea o se establece que hay un vínculo de prioridad superior de lo que son los parques eólicos frente a lo que es la ley del paisaje. Pero también no es menos cierto que esa propia, que es a través de una disposición adicional, no es menos cierto que ese interés prioritario se modula. Se modula, aunque es una disposición adicional, y lo que sí queda claro, por ejemplo, es que cuando se vaya a producir esa instalación, pudiera llegar a producir un daño irreversible, inmediatamente va a ser rechazada. No es una ocurrencia. Es decir, bueno, pues vamos a hacer esto porque estamos en esta situación que todos conocemos, de que hay una cierta parálisis en la gestión de estos proyectos a nivel judicial, se acudió al Tribunal Superior de Justicia Europeo, ahora seguimos dando vueltas ahí. No es una ocurrencia solamente por decir vamos a luchar por esto. Hay una estrategia que ya se arranca en el año 2019 en Galicia relacionada con el cambio climático. Hay planes regionales dotados de forma transversal en todas las consellerías abordando el problema de la neutralidad climática. Y después, por último, no podemos dejar de reconocer que hay que otorgar una seguridad jurídica. Nosotros somos operadores o aplicadores, en mi caso concreto soy un aplicador del derecho en los departamentos territoriales. Estoy mirando con mucha atención a Encarna Rivas, que me alegré mucho de verla ahí, porque yo trabajé bajo su supervisión en la anterior legislatura. Ella es directora general de urbanismo y en aquel momento estaba en la Consellería de Medio Ambiente. Nosotros batallamos allí y hay que darle seguridad jurídica a los operadores, a los productores, a la propia administración y a los consumidores. Entonces, entendimos que un cambio necesario, pero que, repito, una vez más, es un cambio que fue modulado. Nosotros estamos allí todos los días, somos los encargables, por explicaros un poco, que la mayoría sois arquitectos. Los departamentos territoriales de la Consellería de Medio Ambiente ahora tienen cuatro servicios que están interrelacionados, aunque parezca que no. Tenemos patrimonio natural. Os hago una equivalencia así rápida para que veáis lo que es Red Natura. ¿Vale? Además, Lugo, que es una provincia que el 43% de la Red Natura que hay en Galicia de pisar está en Lugo. Allí se emiten más de 1000 informes y autorizaciones al año para saber lo que se puede y lo que no se puede hacer. Con motivo hay otro servicio que es el del litoral, que está íntimamente relacionado porque una parte del litoral gallego es también Red Natura y está ahí relacionado. Tenemos energías renovables, que también está íntimamente relacionado con esto. Desde el punto de vista que tenemos que ver hasta dónde podemos llegar. Hay un nuevo tablero donde hay objetivos que surgen nuevos y donde no se puede abordar desde una postura maximalista, voy a defender el paisaje al 100% y no voy a considerar nada que tengamos alrededor. Aunque soy un aplicador del derecho sencillo, un soldado, es verdad que muchas veces allí, cuando veo autorizaciones, informes, bueno, siempre hay que procurar dar 2 pasos atrás y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy autorizando? La norma está ahí, yo la aplico y tal. Y hay veces que tienes un momento de descanso y aún te da tiempo a mirar algunas cosas. En lo que es Lugo, os pongo un ejemplo. Lo que es Lugo, Ancares, pues es un referente como paisaje. Los que lo conozcáis,
que tengáis la fortuna de conocerlo, es un referente como paisaje. Yo, como soy economista, voy a mirar cuál es la renta per cápita de los concellos gallegos y Cervantes es el último, está a la cola. No quiero decir con esto que nadie se asuste que vayamos a plantearnos hacer parques eólicos en Cervantes, estar tranquilos en ese aspecto, ¿no? Pero es cierto que desde determinados sectores de la sociedad o colectivos se quiere maximizar una protección exacerbada. Y a la gente hay que dejarle vivir también, y tiene que tener recursos. Sí, gracias. No, efectivamente, hay unha tensión que para nós está absolutamente clara, que a relación que pode haber entre eólicos e outros usos da paisaxe, non? Unha relación que, pensamos que ou nos parece importante, ¿no?, plantear tamén dentro desta mesa que debe ser planificada, ¿no?, e considerada e debidamente deseñada, ¿no?, como un espacio onde non únicamente hai produción, sino tamén componentes de deseño. En ese sentido, importábamos tamén coñecer outras perspectivas, ¿no?, na mesa sobre o que estás dicindo, Jesús, ¿no? Xavier, se cadra facemos a pregunta a ti, non? Porque ti eres unha persoa que por unha parte dirixe o Observatorio Eólico de Galicia, tes tamén esa perspectiva como economista, non? Acabas ou estás empezando a promover, non, un proxecto que se chama Enerxía Comunitaria, non? Que xustamente empeza a cuestionar, non, o feito de que hai un modelo enerxético que depende fundamentalmente dun grupo de empresas, non, e busca unha alternativa. E logo, tes unha posición dentro do CISPAC, que é o Centro de Interpretación das Paisaxes Atlánticas, e, polo tanto, unha atención á paisaxe. Como aproximarías, ti, un pouco a tipo de tensión que está poñendo en frente de nos Jesús, entre usos productivos, usos de produción enerxética, que todos pensamos que son absolutamente necesarios e importantes, e outros valores que atopamos na paisaxe? Moi ben, boa tarde a todos e a todas. Grazas a Roy e a Manuel por invitarme. Para min é un placer estar neste edificio por primeira vez e rodeado de arquitectos e arquitectas. Ademais, arquitectos e arquitectas, polo que dicía Ignacio, pois que traballades cunha perspectiva multifunción, que pensades no cambio climático, que as escolas de arquitectura están introducindo estes novos paradigmas, e é un placer escoitar isto e ao mesmo tempo é unha gran envexa, porque nas escolas de economía o cambio climático, a descarbonización, a rexeneración e o desenvolvemento sustentable ou a sustentabilidade ocupan unha posición excesivamente marginal e debería ser outra cousa, non? Ben, entón, grazas pola invitación e grazas pola oportunidade de compartir algunhas ideas con todos e con todas vos sobre a enerxía e a ecoloxía e, sobre todo, sobre a enerxía e o medio rural, non? Porque eu, cando recibín o convite para participar aquí, sorprendeume, e ao momento entrei a ver os materiais que estaban dispoñíveis, e a miña sorpresa foi mayúscula cando observei a perspectiva que existía no ámbito da enerxía, que nos acaban de contar perfectamente e que eu suscribo ao 100% no seu contido, de tratar de integrar a economía e a ecoloxía e pensar na enerxía como un elemento inclusivo e non como un elemento de exclusión, como un elemento que pode xerar vida no medio social e concretamente no medio rural e non como algo imposto por terceiros. Esa perspectiva encantoume, sobre todo, encantoume porque estaba centrada, a vosa intervención, estaba centrada nunha zona que coñezo ben, aínda que eu son da provincia de Pontevedra e da Raya Mollada, vivo ao lado do río Miño, pero coñezo moi ben a Serra do Xistral e a Terra Chá, e estes espazos conforman non só un conxunto dunha diversidade ambiental e humana intensa,
e moi interesante desde o punto de vista da arquitectura, pero tamén das ciencias sociais e das ciencias ambientais, senón tamén un espazo altamente intensivo no uso e na explotación enerxética, non? Quero decir que Muras, o Concello de Galicia con máis aeroxeradores por persoa, aproximadamente cada 2 persoas teñen un aeroxerador, aproximadamente, e hai 264 megavatios instalados. Muras, moitos anos, é un concello con maior PIB per cápita de todo o país. O Concello de Muras son 640 habitantes e ten o PIB per cápita máis grande de todo o país, moitos anos dos últimos anos. Sen embargo, ten a renda per cápita, a renda disponible para os veciños e para as veciñas, o diñeiro que fica no peto dos veciños e das veciñas é dos máis pequenos do país, non? Entón, isto que significa? Significa que o desenvolvemento eólico e o desenvolvemento enerxético, por non falarmos da zona oriental de Ourense, de Chandrexa de Queixa e outros concellos, onde históricamente, desde os anos 50, se concentrou unha alta capacidade de produción de enerxía eléctrica para alimentar un proceso de produción que non permitiu, desgraciadamente, xerar economías na nosa terra, pois son as zonas máis deprimidas que encontramos. A zona do Caurel ou a zona ou outras zonas da provincia de Lugo ou incluso da provincia de Ourense, onde non hai eólicos, tamén teñen rendas baixas, pero non teñen esta actividade industrial. Por lo tanto, esta actividade industrial que é recente non garantiza, en ningún caso, que as comunidades locais, que ese desenvolvemento permita que as comunidades locais melloren a súa calidade de vida, non? E creo que a perspectiva de Internalities é moi interesante e a presentación que nos acabas de facer dá no cravo en moitos destes aspectos, non? Quero resaltar tamén que hai alternativas. O futuro, é dicir, estamos acostumados a que nos digan que hai un único camiño, unha única verea, e hai alternativas. Esas alternativas estánse construindo. Non vivimos nun universo, vivimos nun pluriverso. Non vivimos só con unha linguaxe, senón que hai moitas linguaxes. E non hai un único actor, senón que hai moitos actores. E é nesa perspectiva multifuncional, multiactor, multiobxectivo, onde temos que pensar en como ser capaces de construir alternativas, en co-construir ou co-crear alternativas para que esa paisaxe do medio rural e do medio periurbano ou do medio urbano estea ao servizo das persoas, estea ao servizo das comunidades, e non, como ocorre agora, ao servizo dos intereses económicos de grupos moi concretos que non sempre ou case nunca teñen que ver cos intereses nin da Comunidade Autónoma de Galicia, nin dos concellos da Terra Chá, nin dos habitantes da parroquia de Balsa no concello de Muras. E esas alternativas pasan no ámbito enerxético, só me vou referir a isto, polo que nos presentaron aquí. Temos que ser capaces de integrar a economía e a ecoloxía, que teñen a mesma raíz. A economía e a ecoloxía agora están moi separadas, pero falan dunha casa, falan da casa onde vivimos, falan da casa onde nos reproducimos, onde nos xeneramos, e a única e importante diferenza que existe entre ambas é que a economía réxese únicamente por criterios economicistas, económicos, e exprésase nada máis que a través do diñeiro e da eficiencia e do máximo beneficio, independentemente do que ocorra no ámbito ambiental, no ámbito social, e, por suposto, independentemente do que ocorra na perspectiva intraxeneracional. Nós, os ricos, estamos ben, ao 78% da poboación mundial non importa, e na perspectiva interxeneracional, os que veñan detrás nosa, que se busquen a vida. Os nosos residuos metémolos na foxa atlántica vale, bueno, pois temos que ser capaces de compatibilizar esas formas de intervención nos ecosistemas para que poidamos garantir as nosas necesidades básicas,
Non queremos volver aos tempos de meus pais ou dos meus avós, non queremos volver aí. Temos conseguido moito como resultado do traballo dos meus pais, dos nosos avós. O que vivimos hoxe é resultado do seu sacrificio, pero non podemos pensar que a única forma de avanzar e de conseguir un mundo vivible para todos e para todas é a través da vara de medir do diñeiro, da eficiencia. Hai que buscar outros valores e outras medidas. E iso existe e estáse construindo no ámbito da enerxía a través de procesos de regeneración distribuída ou de entidades comunitarias. Aí, nunha das transparencias, aparecían as utilities, as empresas, as iniciativas comunitarias. Pois temos que creer e crear comunidade á marxe das dinámicas que son específicas do capital e dos grupos que traballan verticalmente e desde arriba cara abaixo. Esas iniciativas comunitarias están ocorrendo e temos que confiar nelas, porque nun contexto de escaseza de petróleo, nun contexto de cambio climático, nun contexto de conflito xeopolítico como o que nos ven, non podemos esperar, como dicía 2 días atrás no Consello da Cultura Galega Rafael Saco, non podemos esperar que veñan líderes a salvarnos, que veñan líderes a traernos solucións tecnolóxicas e financeiras para os nosos problemas actuais e futuros dos nosos fillos, senón que temos nós, todos e todas, que ser parte desas comunidades que se busca a vida para resolver os seus problemas enerxéticos, os seus problemas alimentarios, os seus problemas de transporte, os seus problemas de economía e así sucesivamente. Eu creo que esa pode ser unha perspectiva. Algúns traballamos desde ese campo, respetando absolutamente todos os puntos de vista, pero con ganas de dialogar e con ganas de confrontar ideas, porque creemos nas persoas e creemos nas comunidades a marxe das decisións máis verticalizadas. Moitísimas grazas, Xavier. Sí, ou quizáis unha maneira, ¿no?, de... Al público de tu parte, totalmente. ¿Qué haces conmigo? Oye, Xavier nos quita su protagonismo. Nos non recibimos tantos aplausos cando falamos. Sí, quizáis unha maneira tamén de enfocar o problema, efectivamente, ¿no? Estamos, moi relevante o que nos decías, Xavier, non? Quizáis hai un paso que a mellor nos ben, ¿no? Tamén coñecer que, pois, entender como outras perspectivas desencallan, ¿no? O tipo de situación aquí. En ese sentido, quería pasar a Juan. Juan, tú eres un experto, uno de los grandes expertos en España en planificación de energías renovables, ¿no? Es decir, realmente el entender cómo la producción energética puede ser compatible, relacionarse con valores paisajísticos, considerar otros elementos urbanísticos, es pues una parte fundamental, ¿no?, del trabajo que has venido haciendo durante muchísimos años. Tienes pues un conocimiento grande, ¿no?, de lo que pueden haber sido casos de éxito, ¿no?, en los cuales esta relación se construye, ¿no?, de una manera positiva y buena. Y también, bueno, pues tienes un vocabulario conceptual, ¿no?, incluso sobre cómo se puede desarrollar una política climática, ¿no?, que por una parte pues sea atenta, ¿no?, al tipo de necesidades que Xavier está colocando enfrente de nosotros y atienda también, bueno, pues el tipo de retos, ¿no?, que Jesús pues también colocaba encima de la mesa, ¿no? Tenemos unas grandísimas necesidades de producción energética, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues desarrollas nociones como la noción de autosuficiencia conectada, etcétera, etcétera. Entonces nos gustaría ver un poquito cuáles son esas experiencias, quizás, desde tu conocimiento, ¿no?, de las cuales podemos aprender y qué nociones, ¿no?, deberíamos de tener en cuenta trabajando en Galicia, ¿no? Pues gracias, Roy, gracias, Manuel, porque la verdad es que me sigue emocionando que alguien tenga interés en lo que yo pueda decir. Me parece impresionante, o sea que os agradezco vuestra perturbación cognitiva. A ver, no me voy a olvidar de la pregunta, pero yo primero quiero decir una cosa. Primero, la energía ha regresado al territorio. Durante 200 años, la revolución urbano-industrial, el sistema tecnofósil, ha permitido un crecimiento de la población mundial de 1.000 millones a 8.000 millones.
Y en esos 8.000 millones hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que sufre las consecuencias, entre otras cosas, de las emisiones no actuales, sino las históricas que Occidente ha dejado en la atmósfera. Nosotros ya hemos contaminado todo para tener lo que tenemos. Esta es una sociedad de consumidores, como Estados Unidos. Estados Unidos consume, ya no produce, vende materia prima, está haciendo lo contrario de lo que fue el principio del capitalismo, que la materia prima venía de los países subdesarrollados y el centro vendía productos. Ahora es al revés, qué curioso. Pero el problema no es un problema de esta localidad, es un problema del planeta. El planeta se nos escapa, pero 50 millones de personas que vivimos en la península ibérica, para mí, es el problema. Luego, la escala de las cuestiones que me tengo que plantear es el sistema eléctrico, que digo una y otra vez, es el 25% del consumo energético del país. El 75% y más es combustible fósil de las gasolineras, de los propanos, de los butanos, de los sistemas de clase, que esos no entran en ninguna discusión. Estamos hablando de la sustitución de las fuentes. Cuando se dice sustitución de fuentes renovables es para el 25% del sistema. Si queremos resolver el problema, tenemos que multiplicar por n cantidad las renovables. N. Aquí hay un problema que, afortunadamente para nosotros, el gobierno de Estados Unidos, siempre tan pendiente de nuestros intereses, en los últimos meses nos ha ayudado muchísimo, porque nos costaba mucho explicar esto. Y el gobierno de Estados Unidos, que son gente realmente con sensibilidad hacia los que estamos en la periferia, ha dicho, les vamos a ayudar. Oiga, les vamos a subir los aranceles si no nos compran ustedes cantidades ingentes de petróleo y gas. Ese petróleo entra por una refinería, entre otros sitios, de Galicia, y entra por unos barcos metaneros de Galicia que regasifican y que constituyen una cantidad así de grande de energía de la cual nadie se ocupa. En el último año, el crecimiento del combustible fósil en España ha sido el 7%. Absolutamente ajenos a nuestro tema. Estamos desarrollando con una enorme dificultad la sustitución de las fuentes primarias del 25% del sistema, que es el eléctrico. Vamos a poner las cosas claras. Y Xavi, yo trabajo desde hace muchos años en proponer que pongamos todos paneles, comunidades energéticas y tal. Los cálculos que hemos hecho en Euskadi, donde trabajo ahora mismo con más intensidad, es que llegando al máximo de aprovechamiento de cubiertas, tejados y tal, llego al 12% del sistema eléctrico actual. Al 12% del sistema eléctrico actual. Mi aspiración es que la electricidad elimine al fósil, por lo menos, y lo lleve al 25%, no sé cuándo. Con lo cual, las posibilidades de autoconsumo individual y colectivo me van a bajar del 10 al 5. Y hay que hacerlo, es lo prioritario. Pero mi problema son 50 millones de personas en España. Es verdad que lo hacen empresas. Esto no lo hace ninguna cooperativa, lo hace una empresa, además de Estados Unidos. Los datos que hay son de Estados Unidos, los ordenadores son de Estados Unidos, los coches son de Alemania o nuestro, no sé qué, de grandes empresas. Pero la única situación que nos preocupa que sean empresas es las renovables. Bueno, me parece bien. Eso quiere decir que nos vamos a preocupar a partir de ahora de que los móviles se hagan en cada barrio, de que los coches se hagan en cada barrio, de que la alimentación, que está globalizada, se haga en cada barrio. Yo lo defiendo absolutamente. ¿Por qué? Pues porque el sistema tecnofósil, gracias a la energía densa concentrada en muy pocos lugares del mundo, ha generado enormes beneficios y, entre otras cosas, ha generado un sistema mundial de producción basado en las economías de escala. Cuanto más grande sea la producción, más barata es. Eso ha hecho que España, Galicia en particular, haya perdido muchísima capacidad productiva porque no puede competir con las grandes economías de escala de China y otros países de Asia. Luego aquí, cada vez más somos consumidores y menos productores. Las renovables y el sistema electrorrenovable constituye, como nos ha demostrado el gobierno de Estados Unidos, el gran
conflicto que se ha emergido. El sistema tecnofósil liderado por Estados Unidos, que se resiste a su deterioro y declive. El sistema electrorrenovable liderado por China, que intenta abrirse paso. ¿Qué nos interesa a nosotros? Desde mi punto de vista, el electrorrenovable, sin entrar en consideraciones sobre la inviabilidad del uso continuado de fósil, que en estos momentos sigue siendo absolutamente predominante en el mundo, el 80%. Luego, nos interesa por supervivencia y también nos interesa por posición económica y social, porque el tecnofósil nos lleva a la pérdida constante e interminable de empleos para que sean sustituidas por métodos que no generan posibilidades de incorporarnos. Antes ha hecho Iñaki Carnicero alguna referencia a eso, pero es en todo. En estos momentos, para mí, y voy a terminar rápido, las renovables están siendo interpretadas como unos nuevos cacharritos innovadores que ha llegado a qué territorio hay que colocarlos. Y entonces tenemos que pensar cuál es la compatibilidad de esos cacharritos, porque antes ya el paisaje cambió radicalmente, cambió con los tractores, cambió con la mecanización. El empleo del campo entró en crisis y millones de personas tuvieron que irse a la ciudad. Todo eso ya ha pasado. El paisaje ha cambiado de manera radical, gracias al tecnofósil. Ahora el problema del paisaje emerge con las renovables. Y mi planteamiento es que la ordenación de las renovables, después de que, como ha dicho Roy, al final sabéis que Karl Popper, filósofo austriaco, dijo que el conocimiento es aproximación-error, una aproximación-acierto. Yo me he equivocado muchas veces, por lo tanto soy sabio. Ahora mismo podéis preguntarme lo que quieras, que yo ya todos los errores los he cometido. Luego va a ser difícil que vuelva a equivocarme. Ya en planificación hemos hecho muchos errores. Yo creo que lo que hay que hacer no es planificar la compatibilidad. Hay que planificar el territorio para el nuevo modelo que no es tecnofósil, es electrorrenovable. Y puedo aseguraros, que tenéis formación para ello, que no es lo mismo un territorio tecnofósil que un territorio electrorrenovable. Nadie en España está haciendo esa reflexión. La planificación de Andalucía de las renovables es por acumulación de restricciones, como si estuvieran planificando dónde colocamos los residuos nucleares. La planificación de Cataluña, ya respondiendo a tu pregunta, que está haciendo una cosa interesante, ha fijado unos objetivos de política energética y climática a nivel catalán y los lleva a las comarcas. Y dice, aquí voy a poder desarrollar tanto, aquí tanto. Y no se van de allí hasta que no llegan a un acuerdo. Porque, claro, el tema de la reivindicación del paisaje nos lleva a un asunto imposible. ¿Quién dice que no hay una sola comarca de Galicia que no tenga un paisaje que sea adorable para sus habitantes? ¿Dónde está eso? Es decir, a uno le puede gustar mucho el sitio donde vivió, donde pasa los fines de semana, pero a cualquier sitio que vaya me va a pasar lo mismo, como es lógico. Y es que, ¿qué pasa? Que Castilla es muy fea, dicen en Santander. Que lo pongan en Castilla. Bueno, más vale que no haya ningún castellano en la sala, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? ¿De qué estamos haciendo ahora con este juego de que hay sitios que son queribles y otros que son despreciables, ¿no? Eso nos lleva a una situación sin salida, porque realmente no es así. Y para terminar, yo diría, y propongo, y además lo estoy intentando denodadamente, que primero, la planificación nos obliga, si adoptamos las declaraciones ampulosas que se hacen desde las instituciones y que todos celebramos, de queremos cambiar el modelo, queremos tanto renovable, la Comisión Europea, queremos no depender del gobierno de Estados Unidos ni de Rusia, queremos nuestra propia energía, queremos no contaminar más y tal. Pero cuando llegamos al proyecto es inviable. Todos los proyectos son imposibles, todos los proyectos son imposibles. Y por tanto hay que resolver un asunto, ¿no? Y ese asunto no es determinar qué territorios son adorables y cuáles son despreciables. Para mí el problema es, primero, hacer una planificación de cambio radical del territorio, redefiniendo el reacoplamiento entre ciudad y territorio, que es algo que el sistema tecnofósil ha roto. Ya las ciudades no están vinculadas a su territorio y en el nuevo modelo necesitamos una organicidad para el metabolismo, para el alimento, para el agua, para la energía, para los residuos. Esto históricamente estuvo vinculado y lo hemos desvinculado. ¿Por qué? Por las economías de escala. El alimento se produce en cualquier parte del mundo.
Entonces, claro, estamos globalizando tanto el alimento como la energía. El agua no tanto, el residuo sí. Luego hay que reacoplar ciudad y territorio. Y eso actúa sobre la energía. Segundo, los operadores en el medio rural, los nuevos operadores en el medio rural, los principales operadores en el medio rural son los vendedores de agroquímicos, que con eso no se mete nadie. Y estos son los que han causado los mayores males ambientales en toda la península ibérica, si hablamos de la península ibérica, o determinados proveedores del sistema agrícola intensivo, tanto agrícola como ganadero. No hablemos de eso, que no quiero más enemigos, ya tengo suficientes. Pero lo que sí que planteo es que los nuevos operadores, que son muy visibles, que son los de las renovables, tienen que conseguir ser cómplices con la poca gente que queda viviendo en el campo y con la gente de las ciudades que tiene una enorme empatía con el mundo rural. ¿Cómo consigues ser cómplice? Afrontando, además de tu proyecto para que tenga el mejor diseño y tenga la evaluación ambiental positiva, las compensatorias y todo lo que tenga que tener. Además de eso, hacer una contribución positiva a la biodiversidad. En Galicia, las cifras son espeluznantes de las superficies que hay: 450.000 hectáreas de eucaliptus, 200.000 hectáreas de especies de crecimiento rápido. Eso, desde el punto de vista de biodiversidad y ecosistema, es una catástrofe. La biodiversidad en esas grandes superficies es bajísima. Es bajísima. Luego, yo puedo conseguir que un promotor de eólico cambie parte del monte y haga un manejo con un ecosistema que establezca especies de tipo autóctono y que genere procesos ecológicos sanos con cadenas tróficas y que, por supuesto, no esté en la lógica de la corta a matarrasa cada 9 años. Es otra lógica. Pero yo puedo conseguir que mi promotor entre en eso. Segundo, que además se involucre en proyectos de desarrollo rural endógeno. ¿Cómo? Pues en cada sitio de una manera distinta. Bueno, no me enrollo, pero eso se ha conseguido. Y ahora, quiero recordar que en el norte de Europa, la zona escandinava, hay precios de la electricidad mayorista diferente en función del esfuerzo en renovables. Eso ha permitido que en el norte de Escandinavia, con la electricidad muy barata, se han instalado empresas de lo que se llama etiqueta verde. Es decir, empresas que tienen que conseguir que su gasto energético esté certificado como renovable. Y han creado 15.000 empleos en sitios donde la densidad es más baja que en Castilla y que hace un frío que te mueres. Y sin embargo han creado empleos. ¿Por qué? Por el coste de la energía. Luego, ejemplos, esos. Oye, vamos, estupendo. Además hace precisamente ese vínculo entre ecología y economía que nosotros pensamos que es fundamental, ¿no? Y que es realmente el tema que tiene, ¿no?, un potencial de desarrollo. Has sacado un tema que es muy importante, que es biodiversidad también, ¿no? Y en ese sentido me dirijo a ti ahora, Manuel, ¿no? Ti eres esa persona que agora se quedará en nós tamén está como máis no lugar, ¿no?, a través dese proxecto que estades a facer con Fundación Ría, ¿no?, en torno a Eume, un parque natural, ¿no?, un lugar de grande valor ecolóxico, un espacio que tamén sufre precisamente o que mencionaba Juan, ¿no?, un gran proceso de transformación desa biodiversidade, introducción de outras especies, etc. E un espacio que a súa vez está, ¿no?, xustamente no medio da transformación enerxética que estamos a falar, ¿no? Como vedes vos desde ese contacto tan directo? Bueno, antes de nada agradecer que contedes con nos para estar nesta conversa, verdad que entre estes poñentes, bueno, arquitectos e encima sen tanta experiencia xa tamén é un reto. Nós desde a Fundación Ría, bueno, un pouco armando un pouco a resposta a través da túa proposta, non? Pero xa tiña algo así como pensado que me facía reflectir que a Fundación Ría o que tratamos moitas veces de facer é pensar no proceso, non tanto nese resultado final, ou polo menos pensar no proceso que nos debe levar a ese resultado final. Aquí se está falando pois, moito desa necesidade que é a descarbonización da enerxía e como eso ten que chegar pois, a un resultado final que probablemente pois, teña que pasar polo que di, ¿no?, implantación de renovables
de escala en moitos lugares, e esa a barreira como que se atopa a administración e a que naturalmente se opoñen moitas comunidades. O caso aquí, nos levamos un tempo xa reflectindo un pouco de que é isto que chamamos gobernanza e como se articula, digamos, desde esas grandes políticas que poden vir europeas, poden ser nacionais, poden ser autonómicas, no? Pero ao final unha gran política que pretende unhos resultados ten que vir da política, despois haberá unha serie de estrategias, despois ten uns programas de financiamento, despois ten que convertir en proxectos que ten que lidiar ou que ten que implementar unha comunidade para ser capaz de conseguir resultados. Moitas veces sempre atopamos pois, como esa simplificación, no, de brocha gorda. Política era política, teño estes obxectivos, empezo a baixar como cos proxectos, choco coa comunidade e non chego aos resultados. En cambio, dándolle un pouco a volta, tratando de chegar a esos resultados, é un pouco, combina un pouco todos, no? Pero é que moitas veces, e nos aí tratamos de reflectirlo nestas imaxes tamén, un pouco a maneira de traballar e decir, bueno, é que partimos, que é esta comunidade, que queixas ten, que intereses ten e que como os podemos engarzar en programas de financiamento ou estrategias maiores, no? E como poder articular o que é unha queixa ou que é unha demanda dunha comunidade en específico ou dun sector ou intentar, digamos, vincular todos esos sectores para que conseguir que o que era primeiro unha demanda ou un desexo se poida articular en proposta, que eso chega a ser un proxecto financiable por esos programas de financiamento que hai, ou negociable, polo menos, por esas empresas que queren implantarse no territorio e despois poder conseguir chegar a esos obxectivos da gran política, ¿no? Entón, digamos que, pero para eso é necesario toda esa parte intermedia. Esa parte intermedia é un proceso. Ese proceso necesita recursos e, sobre todo, se necesita recursos humanos. E cando falamos de gobernanza, moitas veces queda así gobernanza, hashtag, pero gobernanza moitas veces é estar pues, nese lugar, falar con esa xente, ter eses resultados, no? Volver con unha proposta, levar ese rexeitamento á proposta para ter que volver a pulir e volver a tal, no? Pero despois non solamente é unha proposta que se fai desa base, necesita expertos, necesita técnicos e que non os temos nós, nin os vamos, nin temos todo o coñecemento, pero entón tes que articular tableiros de xogo onde poidan estarse sentindo cómodos pois a Xunta de Galicia, a empresa de renovables, a comunidade, o asesor que asesora a comunidade, que teña complexidade ao final, no? O que nós sempre decimos é que moitas veces tratamos de complexizar os procesos e a complexidade é boa, e sobre todo é rica e creo que aporta uns beneficios moito maiores cando o proceso é complexo que cando é simplón, no? De política de obxectivo. A resultado casi nunca se fai en línea recta. Entonces, digamos que nós o que tratamos de facer sempre, e creo que neste proceso cada vez máis, é tratar de integrar e construir esos tableiros de xogo no que expertos, administracións, empresas, comunidades, poidan se ver reflectidos e ao final é que é unha base, eu creo que toda a cuestión enerxética e eólica aquí é unha cuestión de negociación. Igual que un proceso como o que temos visto nunha reforma urbana, nun porto como Palmeira, pequeniño, con pouquinha actividade, bueno, que hai un concello, pero que a competencia é da Xunta de Galicia, pero que está unha cofradía de pescadores que ten todos os seus dereitos, todos os seus intereses económicos en estar aí a ocupar o espacio, pero que veñen os veraneantes a tomar algo, e que hai unha asociación de veciños que quere ocupar o lugar, e ao final é unha negociación entre todos eles. Pero o componente de experto, a componente de xerar o espacio, de escoitar, de refletir esas demandas, de encaixar o proxecto nunha línea de financiamento que a Xunta pode executar, digamos, entender tamén as lóxicas da administración pública e dos planes de financiamento para non plantexar algo que non vai entrar por aí. Entonces, digamos que ese escoita, ese entender os puntos é o que tratamos de facer non solamente en proxectos urbanos ou enerxéticos, senón un pouco en todos esos proxectos que ao final todos son procesos, todos son obxectivos que queren chegar a resultados, non? Se volto un pouco a pregunta sobre o plan do EUME, estamos falando dun parque natural, nós temos a sorte, creo, de ter financiamento para desenvolver un proceso moi amplo durante un ano e medio, nun entorno tan privilexiado e tan interesante como as fragas do EUME, que creo que aquí todos, ou os que somos da zona, ou son das Pontes, igual que a Aurora e algúns que están aquí no público, que estamos moitas veces fascinados, ou educáronnos entre Endesa e Astano,
Entón, son esas grandes maquinarias que cambiaron toda a paisaxe, pero que agora temos, digamos, que baixar a unha escala moito máis miúda. Esas solucións que van chegar unha gran empresa e mobilizar todos os recursos non van a existir. Polo tanto, temos que ir pola escala miúda e, polo tanto, nós agora, o primeiro que estamos facendo alrededor dese parque natural é entender todos esos axentes que están alrededor do parque, sexan productivos, sexan conservacionistas, sexan recreativos, sexan administracións locais, superiores, europeas, que planes existen, que potencial hai de mobilizar alguén, quen está ali para escoitar e, polo tanto, para articular e artellar, digamos, unha proposta que poida encaixar en todo iso. E, bueno, estamos no inicio do proceso e xa vamos tendo algunha identificación, pero, bueno, é algo que creo que é máis de proceso que da temática en sí. Moitísimas gracias, Manuel. A verdade é que todos falamos moito e entón consumimos o tempo, no, que tiñamos. Pero, bueno, sí que me gustaría aproveitarse cadra, non? Como uns 5 ou 7 minutos, así como unha maneira de concluir a conversa entre todos nós. Hai posicións distintas, non? Neste panel, non? Maneiras distintas de velo. Bueno, gustaríame darvos de volta a palabra por si queredes dar algunha reflexión final. Bueno, yo, perdonadme un momento, es que ha habido, de repente he dicho, uy, si no le respondí a Roy sobre la autosuficiencia conectada. Rápido. Tiene que ver con lo que ha dicho Xavier, es decir, la autosuficiencia conectada es un concepto contrario al sistema tecnofósil. El sistema tecnofósil acaba entregando todos los temas y la producción a la unidad de producción más grande. En arquitectura y construcción, pues durante el periodo previo a la revolución urbano-industrial, eran unidades pequeñas que se hacían en el entorno, con lo que había, con los materiales que había. Yo con Albert Cuchí, que somos pareja de cohecho, estuvimos trabajando con el plan de gestión de Segovia para UNESCO y tuvimos la oportunidad de ver de dónde venían todos los materiales de la ciudad de Segovia y de dónde venía la energía, de dónde venía el agua, históricamente, ¿no? Desde la época del acueducto hasta ahora. Y eso es muy interesante, pero claro, es la antítesis de cómo funcionamos, es la antítesis. Ahora mismo viene de donde sea más barato. El puerto de Valencia es un río enorme de entrada de productos que están todos por aquí, porque nada de lo que vemos, ni el textil, casi nada, se produce por aquí. Todo se produce lejos, en grandes unidades que son muy baratas y podemos comprar lo que podemos comprar. ¿Qué es la autosuficiencia conectada? Lo contrario, es utiliza todos tus recursos en energía, en alimento, en agua, en textil, todo lo que puedas. Y cuando has agotado, como no vas a llegar ni de lejos al nivel de confort y de bienestar que hoy tenemos, entonces se lo pides al sistema. Ese es un poco el planteamiento. Pero lo primero, totalmente de acuerdo contigo, primero utiliza tu tejado, utiliza la comunidad y tal. Y te vas a quedar en un determinado punto. Eso está, vamos, lo tengo clarísimo, lo puedo demostrar fehacientemente. Y a partir de ahí digo, necesito energía para el tren, necesito energía para el colegio, necesito energía para el hospital, necesito energía para tal. Eso no me viene de las plaquitas ni de la comunidad energética. Y es la mayor cantidad de energía. Y esa me tiene que venir de plantas eficientes y demás. Ya está. Simplemente quería aclarar que, y eso lo estamos aplicando a sistemas alimentarios, ahora mismo en Vitoria-Gasteiz, y es estremecedor, estremecedor. Hemos contabilizado en Vitoria-Gasteiz todos los sitios donde se distribuye alimento que no sea de larga duración, de dónde viene el alimento. Vitoria es una capital agrícola histórica, con una zona muy rica de los regadíos del Zadorra, y ha sido históricamente una ciudad pues autoalimentada. Porcentaje de alimentos de Vitoria, 250.000 personas, procedente de la proximidad, entendiendo por proximidad de una manera muy generosa 35 kilómetros. Bueno, no voy a hacer la encuesta, ya sabéis que es poco. No, poco no, 1,25. 1,25. Pero lo impresionante es que hemos ido a pueblos rurales de producción agrícola y nos han dejado entrar en las casas, hemos mirado el patrón de consumo y es Mercadona. Es exactamente lo mismo que Vitoria. Ese es el problema. Eso, el cambio es ese. Empecemos en alimento, en energía, pero desde luego ya me veis el empeño con el que digo, vale, pero por favor, produzcamos energía renovable, que quiero librarme del gobierno de Estados Unidos ya. Entonces necesito las eólicas, y necesito las eólicas, que es la mejor renovable, es mejor que la fotovoltaica.
Y hagámoslo muy bien. Hay sitios en Galicia, lo que pasa es que si entro con los temas de paisaje me vuelvo loco y yo quiero conservar la cordura, pero sí que hay sitios donde hay patrimonio, como ha explicado Aurora, hay patrimonio y está reconocido y hay procedimiento de reconocerlo, hay objetivable temas de valores ambientales, de especies a proteger, de hábitats, y aún así tengo recurso y espacio para colocarlo. Ahora, si usted me pide que no lo vea o que no haya nadie que se sienta ofendido porque le cambian el paisaje de su infancia, digo, chico, yo no tengo solución para eso. Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar agradeceros a todas las intervenciones. Conviene ir concluyendo porque queremos ser respetuosos con el tiempo de todos los que habéis venido hoy aquí. Ha sido una jornada larga. Y bueno, como vamos un poquito fuera de hora, os invito, como no vamos a tener tiempo para preguntas, que continuemos la conversación en la Fundación RIA, donde iremos próximamente allí digamos, a celebrar en una recepción la inauguración de la exposición. Simplemente acabar con una reflexión de por qué estamos teniendo una conversación sobre energía en una exposición de arquitectura, ¿no? Que hay gente que ha llegado más tarde a nuestra presentación y quizás se lo puede estar preguntando. Xavier dijo algo que a mí personalmente me parece interesante, ¿no? Que le sorprendía que muchas de las conversaciones sobre territorio, descarbonización, coexistencia de diversos modelos económicos venía del campo de la arquitectura y no de otros campos. Y creo que fundamentalmente el problema de energía hoy es un problema de espacio. Nosotros como arquitectos, como gente que está en el planeamiento, como gente que está en la arquitectura del paisaje, tenemos una agencia ahí. Nosotros damos forma, diseñamos y coordinamos esos espacios. Y me parece que es una suerte, y, digamos, para Galicia y para nosotros, que podamos tener una conversación entre tantas disciplinas. Gente como una fundación que gestiona la gobernanza, gente que observa la instalación de energía eólica, gente que está en la planificación de la infraestructura, o gente que está en la toma de decisiones. Y como nosotros, como arquitectos o profesionales del espacio, que es lo que nos gusta llamar, creo que tenemos, digamos, ahí un papel por hacer, ¿no? Hacer coexistir una economía que ya está avanzada, que habla de la descarbonización, que trata de capturar con recursos a veces intangibles como es el sol, el agua o el viento, y hacerlos coexistir con unos hábitats humanos y naturales. Voy a decir una última cosa, y es para nosotros también una suerte como pabellón español, que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De la relación entre los bosques, la madera, las canteras, la piedra, los suelos, la tierra, bueno, también la energía y el territorio. Y para nosotros es un orgullo poder dar continuidad al proyecto que se inició en esa exposición, un proyecto de Aurora Estefano y fotografías de Luis Díaz, que está buscando vías para implementarse en un marco real, ¿no? Y la verdad es que yo creo que estamos todos muy orgullosos de ver y daros la enhorabuena a los tres por ese proyecto, y estamos realmente felices de ver qué va a pasar en los próximos 3 años y ver cómo un proyecto y una exposición de arquitectura acaba por hacer un impacto real en el mundo. Así que os agradecemos a todos la presencia hoy aquí y, como decía, vamos a continuar la conversación en la Fundación. Muchas gracias. Vamos a tu casa, entonces. No.